El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Estamos en Radio Forever 92.5, son las 8 de la mañana, 10 minutos. Vamos a conversar con el doctor Gerardo Modesto Polo, que está en nuestros estudios, en el Informativo FM, hoy día viernes 24 de junio del 2011. El tema amplio, el tema central de esta conversación será el papel del derecho, de la justicia en el Ecuador. Como subtemas, el estado de inseguridad ciudadana, los problemas estructurales y coyunturales que afectan a la inseguridad o a la seguridad en el plano positivo. Acabamos de conversar con el coronel Joel Loaiza de la Policía Nacional. Es decir, todo un andamiaje estatal que no logra garantizarle al ciudadano sus derechos, inclusive a la vida. El día de ayer conversábamos con el doctor Jesse Monroy y concluíamos que el problema de la justicia en el Ecuador es la falta de independencia de la justicia de la influencia de otros poderes del Estado, la falta de cultura jurídica en el Ecuador, desde funcionarios públicos hasta la misma ciudadanía, el respeto al Estado de Derechos. Un tercer punto, jueces que cuando dictan sus fallos no argumentan para ir creando realmente lo que es la parte judicial, los antecedentes judiciales. Y finalmente, responsabilidad de los medios de comunicación al no tratar los temas del derecho con profesionalismo, con conocimiento, para aportar y educar a la ciudadanía en el buen manejo de las leyes. Doctor Gerardo Modesto Polo, para iniciar esta conversación, dentro de todos estos problemas, especialmente destaca la falta de independencia de la justicia, la influencia de otros poderes del Estado. ¿Cree usted que este es el principal escollo que tradicionalmente la justicia ha enfrentado? Bienvenido, buenos días, doctor. Gracias, Washington, por la invitación. Yo creo que es uno de los principales, pero no el principal de aquellos, valga la redundancia. Yo creo que el problema viene un poco más hacia atrás, y es el tema de educación. El problema es que cuando usted rompe los esquemas morales y éticos, no hay referentes en un momento determinado para la ciudadanía de cuál es el camino a seguir. Si resulta que todos los días sábados estamos sometidos a 2 o 3 horas de insultos, donde la honra de las personas poco o nada vale, donde la honra de las personas que integran instituciones y la institucionalidad misma de un sinnúmero de dependencias tampoco vale para nada, no hay referentes que seguir. Entonces la sociedad se crea dentro de este marasmo, y por más que usted tenga normas jurídicas, que son las leyes, que tienen como finalidad guiar el comportamiento en algún caso y regularlo en otro, el comportamiento de la sociedad, ¿cómo puede usted regular o exigirle a una sociedad que se someta a una regulación determinada cuando todos los días se desarrolla dentro de lo que es un referente nefasto o negativo a seguir, que es el insulto, denostar a las personas, a las instituciones, etcétera, etcétera? Personas que han sido señaladas por actos de corrupción y que en un momento determinado han sido pasadas por alto, la justicia no las ha tocado, personas que están llamadas a ser referentes, como por ejemplo los funcionarios públicos de alto nivel, llámese ministros, llámese también asambleístas, etcétera, etcétera, que también en su debido momento han sido tocados o señalados por supuestos actos de corrupción y que tampoco han sido tocados por la mano de la justicia. Resulta que esta suerte de impunidad venida desde lo alto también va en contra de lo que se podría determinar el referente a seguir, tanto ético como moral, para una sociedad. Una sociedad que no crece bajo estos referentes, no está acostumbrada a respetar normas y a ceñirse a las mismas, por lo tanto se le hace cada día más difícil poder acoplar su comportamiento a lo que la norma jurídica dice, y vemos ahí un sinnúmero de incrementos en el tema de la delincuencia de los diversos tipos, y de ahí también que quienes en algún momento administran la justicia se ven también envueltos en este marasmo, ¿no? Si ya que lo tachen a uno de ladrón o de pillo no importa, ya no tiene la connotación que tenía antes, pues bueno, se dedican un poco a esto, un poco al otro, y nada pasa. Entonces,
Yo creo que fundamentalmente el problema es educación. Segundo, el problema es que deben de haber referentes a seguir. El tercero es que debe de reconfortarse, o mejor dicho, reconstruir lo que es la institucionalidad dentro del país, no solamente en cuanto a lo que es el tema judicial, teniendo como tal también la independencia de las funciones y seguir el principio de los contrapesos, sino en todo sentido. Mire usted que se ha denostado contra la iglesia, se ha denostado contra la justicia, se ha denostado contra la policía, se ha criticado a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces se ha desbaratado la institucionalidad. Tenemos que recuperar el sentido ético moral para la sociedad. Doctor Gerardo Modesto Polo, pero entonces podríamos quizás concluir que el tema educativo o la falta de educación en general, es decir, y que luego se provocan estos 4 inconvenientes, es decir, la falta de independencia de la justicia. ¿Por qué? Porque no hay cultura política de funcionarios que a través de las urnas llegan al poder y luego de alguna manera no trabajan, no actúan como estadistas, sino que continúan en la política. La falta de cultura política, jurídica, estamos hablando de jueces, de todos los empleados o los operadores de justicia, es decir, no tienen, como usted dice, estos referentes morales y éticos, jueces que no argumentan fallos y lastimosamente se toman fallos por otro tipo de razones y no por el apego a la ley. Y también los medios de comunicación, lo que nos compete, ¿no? Trabajar más allá del escándalo y del sensacionalismo, afectando precisamente a la credibilidad inclusive de la ciudadanía. Yo le pregunto al respecto, algunas personas dicen que los medios de comunicación somos culpables, o son algunos medios de comunicación culpables, porque como que están incentivando a que el delincuente siga delinquiendo. Aquí hay un grave problema. Ocultar el sicariato, no informar, o sí informarlo, doctor Gerardo Modesto Polo. A ver, la sociedad necesita estar informada de qué es lo que sucede para tener una visión lo más aproximada a la realidad de lo que está viviendo en esos momentos. Si usted oculta la información, usted está vendiendo una suerte de irrealidad. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es dándole cabida a la delincuencia para que siga en campo abierto. Si usted dice, por ejemplo, que el robo a personas se ha incrementado en un 70 o 80%, eso prende una señal piloto, una luz roja, que dice, a ver, ojo, algo está fallando en este tema, veamos, lo lógico es decir, veamos qué es lo que lo genera, cuáles son los puntos donde hay mayor incidencia de este delito, cuál es el sector, etcétera, etcétera, y entonces tomar las medidas necesarias para tratar de combatirlo. Pero si usted no lo hace, sino que por el contrario, disgrega el asunto para bajar las cifras, que a lo mejor le conviene a un determinado ministerio o a alguna determinada institución, pero ese desdibujar la realidad, ¿qué es lo que hace? Hace primero que la ciudadanía sea engañada. Segundo, que sea víctima con mayor facilidad del mismo hecho delincuencial, porque resulta que aparentemente no pasa nada y al saliendo de su casa en la esquina le roban. Con lo cual dice, bueno, ¿y qué pasó? Seré el único. Comienza a conversar dentro del barrio y resulta que 9 de cada 10 han sido asaltados. Y dice, algo está pasando, algo me están ocultando. Entonces, el esconder o el disimular, el maquillar la realidad no hace otra cosa que ser parte también de la corrupción, porque está sirviendo de alguna u otra manera de parapeto, de cortina de humo para que la delincuencia siga avanzando. Cuando lo que hay que hacer es simple y llanamente saber, determinar, analizar cuáles son las circunstancias que se está viviendo en la sociedad, ver cuáles son los crímenes de mayor incidencia, ver cuáles son los puntos en que estarían contribuyendo para que esto se genere y comenzar a combatir por ahí el asunto. Doctor, ¿usted cree que quizás hay otra influencia? Que el presidente de la República lo tomó este tema como algo personal, porque él le ha llegado a decir en una de sus sabatinas que los medios de comunicación o la prensa corrupta escandaliza el tema delincuencial para hacerlo quedar mal a él. A ver, si bien es cierto, él como jefe de Estado es el responsable de la política
de tanto interna y externa del Estado, él tiene la obligación, a su vez, de delegar en las diversas ramas el trabajo que le corresponde de administrar al Estado. Entonces, no es que necesariamente se lo está combatiendo a él. Esto tiene varias ramificaciones. Podríamos decir quién es el culpable. Bueno, el culpable podría ser en un momento determinado la Asamblea, que estableció una normativa jurídica mucho más flexible en cuanto al tema de sancionar a los delincuentes o los actos delictivos. Eso ya genera una reacción en cuanto al delincuente decir, bueno, antes me metían a la cárcel, a lo mejor me podría en la cárcel, aunque suene ilógico e inhumano, porque no tenía cómo defenderme. Ahora resulta que me ponen una sustitutiva y sigo adelante, no pasa nada. Y los hechos lo revelan así. Cogen a una persona que la semana pasada había sido liberada de la penitenciaría, entra, le ponen una sustitutiva, después de 15 días lo vuelven a tomar. Pero todo eso en todo caso es parte de la decisión del presidente Rafael Correa, de los asambleístas de Alianza País que en Montecristi incluyeron en la Constitución. Orlando tiene también inquietudes, doctor Gerardo. Sí, yo creo que muchos ecuatorianos sin duda estamos de acuerdo, doctor, en la necesidad de revolucionar auténticamente en el país en función de la educación. Y una educación en valores capaz de crear una cultura en el bachiller que sale del colegio, conocedor de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Pero lamentablemente no nos ponemos de acuerdo en el tema. Efectivamente. Y en ese no ponernos de acuerdo está parte del problema. Bueno, recordemos también que existe una frase en política manifestada por Maquiavelo que decía, divide y vencerás. Retomando un poco lo que usted dice y lo que decía Washington, el problema básicamente es que al no tener independencia las funciones del Estado, esto es, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, que es lo ideal, de acuerdo a la teoría de los contrapesos, para que no hayan excesos, al haber perdido esta independencia, resulta que ahí sí la declaración del señor presidente no es otra cosa que un reconocimiento de su propia culpa, en el sentido de que, habiendo tenido mayoría en la Asamblea de Montecristi y habiéndose redactado las leyes de acuerdo a las directrices que estipuló el señor presidente de la República, entonces sí, al no existir esta independencia de las funciones y de los poderes, diríamos que por propia boca el señor presidente de la República lo que está haciendo es un reconocimiento por debajo de la mesa de que efectivamente, de una u otra manera, él es el responsable de lo que está pasando. Ahora, esta falta de cultura, doctor, de cultura en términos generales dentro de la colectividad, en el hombre de a pie, que está más preocupado de la inseguridad ciudadana, que está más preocupado de conseguir trabajo, que está preocupado de que nadie le atiende su salud, a excepción de algunas instituciones que funcionan en el país para aquello, más el continuo mensaje que se emite, ¿verdad?, de esta especie de lucha de clases entre que el malo es el rico, en que los jueces son los que, y jueces de determinado movimiento político son los que permiten la liberación de los delincuentes, como que va calando más bien el pensamiento de la gente de nuestro pueblo y hace ver que son unos los malos y otros los buenos. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente eso es lo que sucede en los países en que no tienen una directriz a largo plazo para desarrollar no solo la sociedad, sino también su economía, un desarrollo integral. En el Ecuador estamos no viviendo, estamos sobreviviendo, porque ¿a qué me refiero con sobrevivir? Sobrevivimos económicamente porque hay muchas personas, muchas familias que comen con $1 al día. Eso en cuanto a lo económico. En cuanto a lo laboral, sobreviven porque existe cada vez más marginalidad. El subempleo, el vendedor ambulante está sobreviviendo en una economía que cada día en el mercado laboral se reduce más. Está sobreviviendo en cuanto al tema de frente a la delincuencia, está sobreviviendo a que no se le lleven sus cosas de la casa, el día de mañana le toman la puerta, se le roban las cosas, le violan a la mujer o a la hija, y está sobreviviendo para que no lo maten tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de tener una sociedad que está mirando hacia el futuro, 20, 25 años, dónde quiere llegar, cuáles son los logros económicos, políticos y sociales, tenemos una sociedad que está dentro de una burbuja tratando de sobrevivir, ni siquiera vivir, sobrevivir
ante los embates que tiene por todos lados, falta de trabajo, inseguridad jurídica, política, dentro de lo que cabe. Ahora, si no es del Partido Verde, es un enemigo. Entonces, resulta que la sociedad ecuatoriana es una sociedad que sobrevive, y eso no nos va a dejar jamás despegar y ver mejores días. Doctor Gerardo Modesto Apolo, dentro de esto de la sobrevivencia, y los ciudadanos están a la expectativa, se está buscando soluciones, ¿no? La opinión pública, inclusive a mí me han hecho llegar propuestas de organizar a la sociedad civil para su defensa, pero siempre tiene que, de alguna manera, direccionársela, ¿no? Este apoyo, esta intervención o participación ciudadana a través del Estado. Tendrán que acercarse a la Presidencia de la República o al Consejo de Participación Ciudadana. Lo cierto es que hay todavía una especie de incertidumbre. Hay personas que no conocen cómo caminar en este sentido. ¿Qué más se puede hacer? Acabamos de hablar con el coronel Joel Loaiza, y él está consciente de que la ciudadanía quiere ayudar, quiere identificarse con la policía, pero aún hay y resta un tema político. El presidente de la República renunció a que el municipio, las cámaras de producción del Guayaquil, apoyen a la Policía Nacional. Entonces aquí hay todavía, yo creo, un bache, ¿no? O un abismo muy grande que solucionar. ¿Cómo ve? ¿Cuál podría ser una solución para que finalmente haya conciencia por parte de los ministros, del presidente de la República, de que el problema o la solución, mejor dicho, a este problema, que es multicausal, no es solo de la policía, sino de toda la sociedad? A ver, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia, cada uno de los miembros de la sociedad, y hacia qué debería apuntarse, hasta la autogestión. Si por un lado tenemos un gobierno que se la pasa todos los sábados destruyendo, por decirlo de alguna manera, la institucionalidad y destruyendo la honra de ciertas personas y generando este confrontamiento entre ricos y pobres, entre trabajadores y empleadores, etcétera, etcétera, yo creo que debemos de tomar un poco la frase que dijo John F. Kennedy en su discurso de posesión y no preguntarnos bajo el esquema paternalista qué es lo que el Estado puede hacer por nosotros. Yo creo que en ese sentido la sociedad debe tomar conciencia y empoderarse de que ella es la única responsable y que podría ser la gestora de su futuro. Y entonces ver qué es lo que cada uno de los miembros de la sociedad puede hacer para recuperar esto que hemos perdido. Entonces yo le digo, por ejemplo, yo empresario, reunir a mis trabajadores y decirle, mira, estas son las circunstancias que vivimos económicamente, mis planes para desarrollar la empresa y a su vez que eso se derive en un desarrollo para tu familia, etcétera, etcétera, es el siguiente, y presentárselo, o sea, iniciar el diálogo de adentro, desde adentro. Ya que se nos quiere destruir desde afuera, lo mejor es iniciar desde adentro, desde la célula barrial, la célula familiar, la célula empresarial. Decir, ¿sabes qué? Esa diferencia que nos dicen allá, nosotros vamos a hacer la excepción. Y así, esa sumatoria va a hacer que en un momento determinado el gobierno diga, bueno, mi discurso no está dando resultado. El trabajador va a decir, mi empleador no es el desgraciado que me está explotando. Tiene un plan que a lo mejor me va a ayudar en el tema de la vivienda. Le pongo un caso, sin que sea propaganda. Doña Tere, que empezó con un negocio tremendamente modesto y ahora es una mediana empresaria bastante importante, tiene planes de desarrollo de vivienda entre sus trabajadores. Entonces, que el día de mañana venga alguien a decirle a uno de esos trabajadores que doña Tera lo está explotando, se va a matar de la risa, porque es un momentito, pues yo aquí me pagan bien, estoy cubierta con todos los servicios, estoy dentro de un programa privado para desarrollar mi vivienda, etcétera, etcétera. Podrán decir misa, pero la realidad que viven es otra. Entonces yo creo que en este sentido debemos dejar un poco el tema paternalista, ver qué es lo que nos pueden dar y qué es lo que pueden hacer por nosotros y empezar nosotros a ver qué podemos hacer desde el interior para cambiar y proyectar el tema al exterior. Pero ahí yo creo, doctor, que hay que hacer una especie de aclaración, si usted me permite. El Estado tiene la obligación, no es un asunto paternalista, ¿no?, de proteger a la sociedad. Entonces lo que usted está proponiendo es que no se direccione o articule cualquier protección a la sociedad a través del Estado, que tiene la obligación, sino que más bien lo tome la actividad privada como su responsabilidad. No. El Estado tiene... A ver, el papel del Estado es regulador. Y el de regular simplemente es contemporizar, cosa que no le está haciendo, de hecho le está violando. Pero es que además tiene el poder legítimo del poder, la policía y los
Correcto. financiamiento. Pero mire usted, le pongo ejemplos más que prácticos. Las brigadas barriales trabajan en conjunto o no con la policía. La policía es un organismo del Estado, sí o no. Pero ¿quién se organiza? El barrio. ¿Quién toma la iniciativa? El barrio. El barrio dice, yo me voy a organizar. Señor policía o institución policial, vengan, denos una instrucción de cómo tenemos que actuar. Pero la decisión de organizarse y la acción la toma el barrio en conjunto con el organismo estatal que está llamado a hacer. Es decir, está claro. Entonces habrá sido un empresario o en un barrio, el comité barrial, etcétera, direcciona, articula todo esto con la policía, pero la iniciativa, la participación debe nacer del ciudadano. Exactamente. La iniciativa debe nacer del ciudadano. Desarrollar un proyecto y, digamos que, como dicen en el campo, matrimoniarlo, casarlo con la institución que está llamada a hacer el servicio. De manera tal que si, por ejemplo, yo, empresario, hablo con el Midubi para establecer un programa, empatar este programa que tengo yo de vivienda o de beneficio de vivienda para mis trabajadores, ¿ya? Y el Midubi resulta que no está en capacidad, ya para la conciencia de mis trabajadores, no queda que yo soy el explotador y el que no lo quiere servir. Es la ineficiencia del Estado la que impide que él se beneficie. ¿Me explico? Ya. Entonces, esa es la manera de retomar la institucionalidad del Estado, sea como sea y sea cual fuera esta, y de retomar también la conciencia de que los cambios no los debemos esperar de que nos lo den paternalistamente el Estado, sino que nosotros generamos desde el interno los cambios y debemos de hacer, exigirle al Estado que como regulador proteja esa iniciativa. Quizás voy un poco más allá, doctor, y en esa misma línea de pensamiento, ¿de qué manera nos podemos organizar? No solamente para exigirle al Estado como tal, sino a quienes son los protagonistas de la vida diaria desde la perspectiva del Estado, para crear a ese país ideal que queremos, un país sea agrícola, un país industrial, un país pesquero, un país turístico, para presionar a crear una agenda de desarrollo de país, como ya ha ocurrido en Chile, por ejemplo, para no irnos tan lejos, como está ocurriendo y empujándose el carro de Perú, como está ocurriendo con Colombia, no obstante la situación que ellos han vivido, pero que son países que nos han puesto el ejemplo para atraer capitales, desarrollar el trabajo productivo y emprender con otra visión la vida. A ver, la única manera de que ya sea un inversionista nacional o uno extranjero pueda arriesgar su capital, que muchas veces es el trabajo de toda su vida y a veces el trabajo de su familia, el hecho radica en que primero debe haber una estabilidad jurídica. Dentro del mercado internacional, lo primero que se exige como condición es que exista una estabilidad jurídica, reglas claras. La segunda, que haya una cierta estabilidad política, que no hayan este tipo de confrontaciones y que tampoco estemos al ir y venir de una persona casi dictatorial. Y la tercera, de que existan ciertos parámetros económicos que permitan tener claramente la idea de que va a haber el retorno de una utilidad. Esos son el trípode en el que se sostienen los negocios internacionales, ya sea por inversionista internacional o inversionista nacional. Dígame usted, ¿nosotros tenemos seguridad jurídica? No. Veamos el caso de la cervecería hace poco. Y otros tantos que se pueden mencionar, Claro, etcétera, etcétera. ¿Tenemos estabilidad política? No. Aquí tenemos simple y llanamente la voluntad de una persona que hoy dice una cosa, el día de mañana se contradice. Por ejemplo, extra micrófonos conversábamos, se critica mucho a los empresarios que compran departamentos fuera del Ecuador o invierten fuera del Ecuador. La noticia del día de ayer, el señor presidente aclara la versión de que no es que mandó la plata a Alemania, sino que se compró un departamento en Bélgica. Lo aplaudo, me parece bien. Cada uno con su dinero puede hacer lo que quiere. Pero yo creo que a partir de este momento el señor presidente de la República debería de pensar dos veces antes de criticar a aquellos que compran departamentos fuera del país. Porque como dice el vulgo, estaría escupiendo hacia arriba. Doctor Gerardo Modesto Polo, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, es un cliché que se repite siempre. Le agradezco haber estado con nosotros. Me queda pendiente el tema de la iniciativa privada, cuando usted inclusive acaba de corroborar que si no hay seguridad jurídica no se puede hacer inversiones. Le doy etcétera. un ejemplo cortito. Es decir, como que siempre vamos a depender, no porque queremos que haya un Estado paternalista, sino que las leyes lo permitan,
que se le permita a la policía acercarse a la ciudadanía, etcétera. Ahí hay todavía algunas medidas que siempre dependen de los funcionarios públicos. Claro, pero le voy a poner el ejemplo cortito y en honor al tiempo. En la sierra el tema de las mingas. Las comunidades se organizan maravillosamente bien en lo político, en lo económico. Las mingas. En las mingas. No las minas, porque no, las mingas. Puede confundirse. No, el problema es la gripe, pero es las mingas con N. Las mingas. Las mingas. Se organizan, los sectores indígenas tienen una maravillosa organización económica, política y social. Y mire usted cómo ellos poco a poco han podido logrado, consolidarse, ¿no?, como institucionalidad. Es decir, los movimientos sociales, que de pronto no tenemos esa educación también, acá en Guayaquil aún falta, ¿no? Porque quizás hemos trabajado como un conglomerado, como una ciudad, pero no en los barrios. Pero el movimiento social visto como un movimiento o como una herramienta de desarrollo, no como una herramienta de confrontación. Claro, pero bien estructurado, Así con es. normas, con líderes positivos, es Efectivamente. obvio. Doctor, le agradezco mucho haber estado con nosotros el día de hoy, Washington. ampliando y profundizando este tema que preocupa, ¿no? El tema del derecho, la justicia en el Ecuador, el estado de inseguridad, los problemas estructurales y coyunturales que tenemos que resolver para que finalmente podamos retornar a aquellos tiempos en que hablábamos del Ecuador una isla de paz. Así Muchas es. gracias, doctor. Gracias. Vamos al corte comercial.